Muy buenos días con todos. En nombre del Centro de Capacitación de la Asociación Automotriz del Perú, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia gremial Implementación de la Vigilancia de la Salud de los Trabajadores en el Sector Automotriz. En esta conferencia vamos a conocer la descripción y análisis de la normativa de salud ocupacional en el Perú y su aplicación práctica en el sector automotriz según la normativa peruana Ley 28783 y complementarias. Esta conferencia se está desarrollando gracias al apoyo de la Corporación Virtual Care Perú y nos acompaña el día de hoy Gianfranco Elespuru, director comercial, quien nos va a dirigir unas palabras antes de dar inicio a la ponencia y nos va a presentar a nuestra ponente. ¿Cómo estás, Gianfranco? Muy bien, Mónica, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la Asociación Automotriz por la oportunidad de esta conferencia. Efectivamente, Virtual Care Perú es una consultora especializada en seguridad y salud en el trabajo. Lo que hacemos es la implementación de los sistemas de gestión y lo que buscamos es, sobre todo, promover una cultura de prevención, ya que prevenir es mejor que curar. Además, el ocuparse de la salud hoy día de los trabajadores es importante no solamente para el tema de cumplir con una legislación, sino también porque eso mejora los niveles de compromiso y también de productividad de las personas. Entonces es muy importante y eso repercute a largo plazo en el desempeño de las empresas. Ese es además nuestro compromiso y la razón de ser de Virtual Care Perú. Entonces, nada más, hoy día quiero presentar a la doctora Nelly Pila. La doctora es la directora médica de Virtual Care Perú. Ella es médico ocupacional, además de médico cirujano. Entonces, y ella es la experta en la parte de salud ocupacional de nuestro equipo. Así que, sin más, los dejo ya con la doctora Nelly y muchísimas gracias a todos los participantes, asistentes y nuevamente a la Asociación Automotriz. ¿Qué tal, Gianfranco? Buenos días. Mónica, buenos días. Buenos días con todos. Soy la doctora Nelly Pila, directora médica de la empresa Virtual Care Perú y médico ocupacional. El día de hoy vamos a hablar de la implementación de la vigilancia de la salud de los trabajadores en el sector automotriz. Para ello vamos a empezar con la definición. ¿Qué es la vigilancia de la salud de los trabajadores? Y la vigilancia es un proceso de recolección ordenada de información con un análisis sistemático. Esta permite controlar los factores de riesgo y prevenir los daños a la salud del trabajador. Abarca todas las evaluaciones necesarias, desde exámenes médicos, monitoreos, etc., cuyo objetivo es detectar los problemas potenciales de salud relacionados con el trabajo y sobre todo tomar acciones para prevenir estos. ¿De quién es responsabilidad la vigilancia de la salud de los trabajadores? Es responsabilidad de la empresa. Y esta responsabilidad se la da la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29783, como ya nos las mencionaron al inicio, a través del principio de prevención. Es el empleador el que garantiza un lugar saludable en el trabajo. El ámbito de aplicación son todas las empresas del sector público y privado, incluyendo Fuerzas Armadas y policiales. ¿Por qué es importante hacer la vigilancia de la salud de los trabajadores? ¿Cuál es la importancia de esta? Porque la ley no los manda así, pero es importante porque nos va a permitir determinar la aptitud laboral de nuestros trabajadores. Esta aptitud se va a dar a través de los exámenes médico-ocupacionales, porque nos va a permitir prevenir los accidentes y enfermedades profesionales. En este caso, pues hemos escuchado mucho de accidentes, pero también existen enfermedades ocupacionales, porque nos permite comprobar si las medidas que estamos adoptando van a evitar que se dé un daño a la salud de nuestros trabajadores. Y porque vamos a lograr promover las buenas prácticas de la salud y de seguridad en el trabajo. Entonces, esta es la importancia de la vigilancia. La empresa es la responsable, pero ¿qué beneficios le trae a la empresa esta vigilancia de la salud? Bueno, en primer lugar, ya habíamos conversado de la ley. Tenemos una ley, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29783. Esta fue promulgada el 20 de agosto del 2011
estamos en agosto del 2021, o sea, esta ley ya tiene promulgada 10 años. Y es importante que se dé la implementación de esta ley en todas las empresas. Como les dije, el ámbito de aplicación son todas las empresas en el sector público y privado. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, es la que realiza fiscalizaciones y, bueno, además de las municipalidades. Entonces, es la que fiscaliza que se esté cumpliendo de manera, o que sea implementada de manera adecuada. Es importante por el bienestar a los trabajadores. Claro, un trabajador que trabaja en un ambiente seguro, en un ambiente sano, va a tener mejor clima laboral, va a tener tranquilidad para su familia y se va a identificar con la empresa. Va a tener una mejor eficiencia. Vamos a tener disminución de ausencias, en este caso por accidentes o enfermedades. Tener en cuenta que si conocemos bien de accidentes y sabemos cómo prevenirlos, pero las enfermedades también es un tema importante que debemos de identificar en la empresa. Y bueno, lo último es el ahorro para la empresa. Al tener una adecuada vigilancia de la salud del trabajador y tener un tema preventivo y promocional adecuado, la empresa va a disminuir sus costos en primas de seguro. Va a tener menos descansos médicos por accidentes de trabajo porque se trata de prevenirlos, entonces no vamos a tener accidentes de trabajo y enfermedad ocupacional. Entonces, esto es un beneficio real en costos. Yo les he hablado de accidentes y enfermedad ocupacional. Accidentes, la mayoría hemos escuchado accidentes laborales. El accidente es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o ocupación del trabajo, o sea, se da de manera fortuita, sí. ¿Y qué causa lesión en el trabajador? Puede ser una lesión orgánica, fracturación funcional, invalidez, hasta incluso la muerte. Hay accidentes que son, pues, fatales. Sin embargo, los accidentes no son el único problema que se puede tener por no tener un sistema de vigilancia adecuado, un sistema de seguridad adecuado, sino también vemos las enfermedades ocupacionales. Esta es una enfermedad contraída, la enfermedad ocupacional es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo, pero es una exposición prolongada. Si lo vemos en términos más claros, un accidente es un evento transversal, y una enfermedad es un evento longitudinal, se da a través del tiempo. Entonces, esta es la diferencia que podemos ver entre accidente laboral y enfermedad. La enfermedad va a estar el trabajador recibiendo la exposición por un periodo prolongado de tiempo. Y muy probablemente tampoco puede hacer que se dé cuenta que está sufriendo cambios o daños en su salud, porque se da en periodos tan largos y se avanza tan paulatinamente que esto el trabajador no se va a dar cuenta. Entonces, aquí tenemos ejemplos de accidentes. Miren lo que les decía, son eventos fortuitos, son eventos que se dan en un periodo, en un momento exacto. En el primer ejemplo, en la parte superior izquierda, vemos a un trabajador en taller que está apilando llantas. No se percata y pues lo que vemos, ¿no? En la figura, que la llanta le iba a caer en el cuerpo, en la espalda, en la cabeza. En el siguiente ejemplo, de la misma fila, vemos un trabajador que está manipulando una fuente de energía y recibe una descarga eléctrica. En el siguiente ejemplo vemos un trabajador que queda atrapado debajo del vehículo. En el ejemplo inferior izquierdo, el trabajador está conversando por teléfono, está hablando por teléfono en el lugar de trabajo y no se percata y se tropieza con un gato hidráulico. Él va a sufrir una caída. En el siguiente ejemplo, pues vemos un trabajador que se ha golpeado con el sistema de escape mientras realiza su trabajo. Y en el siguiente vemos un trabajador que queda aplastado con el vehículo. Entonces, es importante que sepamos que a veces hay eventos que tenemos a diario, estos son ejemplos del taller, pero eventos que tenemos a diario que no los vemos como accidentes porque lo vemos como que fuera una rutina, pero no, los accidentes están y serán y ocurren y es necesario saber identificarlos y sobre todo tomar las acciones para prevenirlos. Ahora vamos a conversar de factores de riesgo. Les había hablado que los factores de riesgo también tienen, que para que haya una enfermedad ocupacional, tiene que haber esta exposición repetida a los factores de riesgo. Tenemos distintos factores de riesgo, son riesgos físicos y están en ellos el ruido, la temperatura, la iluminación. Tenemos riesgos mecánicos, tenemos riesgos químicos, biológicos, riesgos ergonómicos y psicosociales. A continuación, les voy a dar ejemplos. Entonces,
Estos son ejemplos de taller, ¿ya? Vamos a ir a la parte superior izquierda para que identifiquemos. Un factor de riesgo psicosocial. Vamos a tener el trabajador que está allí con un problema de riesgo psicosocial. Eso me va a generar dolor de cabeza, que se conoce como cefalea, desconcentración. El trabajador va a estar, pues, inquieto, no va a poder concentrarse en su labor. Un riesgo ergonómico. Aquí vemos al trabajador que está realizando su actividad con la cabeza para arriba, o sea, con el cuello levantando, mirando hacia arriba y con los brazos por encima de los hombros. Entonces, este es un riesgo ergonómico. El problema que va a ocasionar en el trabajador es un trastorno musculoesquelético, una cervicalgia, un dolor en el cuello, el dorsal, una lumbalgia. Entonces, estos son trastornos que se van a dar, tal vez no ese mismo día, tal vez ese día el trabajador que inicia no tiene ningún problema, pero en el transcurso de los días, en el tiempo, meses, años que tenemos a los trabajadores, pues se va a poder objetivar esto. En el siguiente ejemplo vamos a ver el ruido. Es un riesgo físico, como les había comentado, y vemos la exposición al ruido. Tener una exposición al ruido de manera prolongada va a conllevar a la hipoacusia inducida por ruido. Entonces, tenemos niveles de ruido a los cuales debemos estar expuestos, y si tenemos mayor exposición del ruido que el adecuado, pues conlleva un problema, en este caso una enfermedad ocupacional. En el siguiente ejemplo vamos a ver la temperatura. En los lugares donde se tiene demasiada cantidad de calor, por así decirlo, pues genera un estrés térmico, ¿no? Entonces es lo que nosotros vamos a percatarnos. Que yo lo veo más en los meses de verano, porque en los meses de verano, pues dada la alta humedad en Lima y con la temperatura elevada, se genera este estrés térmico. En la parte inferior izquierda vamos a ver riesgo ergonómico. Este trabajador está realizando un trabajo de rodillas. Si nos percatamos, está de rodillas. Entonces, esto nos va a generar también, trastorno musculoesquelético en columna y también lesiones articulares. Entonces, este es un riesgo ergonómico. El siguiente ejemplo vemos un riesgo químico. Los motores de combustión interna que tienen los vehículos, pues van a eliminar gases. Estos gases son monóxido, dióxido de carbono y yodo. Entonces, podemos tener una intoxicación por estos gases. En radiaciones no ionizantes, la energía solar, el sol, emiten radiaciones no ionizantes. Si nosotros tenemos exposición directa, trabajamos directamente, o sea, bajo la radiación solar, podemos tener lesiones a la piel. Ojo, aquí no es necesario que sea verano, puede ser invierno y seguimos expuestos a las radiaciones no ionizantes, por si acaso. Entonces, lesiones a la piel nos puede sobrevenir, e incluso cáncer de piel, por si acaso es importante tener esto en consideración. El último ejemplo vemos el riesgo psicosocial. En este caso, genera estrés, genera desmotivación. Llegando al extremo en el riesgo psicosocial, cuando el trabajador ya está al límite, se habla del síndrome de burnout, el síndrome del trabajador quemado, que ya no puede, o sea, que ya llegó a su límite máximo. Eso hemos visto y hemos hablado acerca de taller, pero en el sector automotriz no solamente vemos taller. En el sector automotriz hay una parte showroom y vemos oficinas, hay un trabajo administrativo que se realiza. Me van a decir que solamente están expuestos los de taller. No, señores, están expuestos en cada puesto de trabajo, hay exposición que tenemos que reconocer. Entonces, en el showroom nosotros vamos a ver un riesgo químico porque tenemos los vehículos allí, no tenemos uno ni dos, tenemos muchos vehículos juntos. Y en las mañanas, cuando se va a proceder a hacer el calentamiento de los motores, a que se vea la batería, pues se ven a encender los vehículos. Vamos a tener un lugar cerrado, que probablemente no tenga una adecuada ventilación, y que considere que vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, pues 7 vehículos prendidos, y todos con emisiones de gases, en este caso dióxido, monóxido de carbono. Entonces, para la persona que esté realizando este trabajo, que esté dentro de este lugar, pueden ser la persona encargada o pueden ser los vendedores que estén allí, van a tener esta exposición a riesgo químico. En riesgo físico, como hemos mencionado, las radiaciones, en este caso no radiaciones no ionizantes, estamos viendo dentro del showroom, que son, pues, está compuesto por ventanas, son amplios ventanales, porque tiene que haber la exhibición de los vehículos. Entonces,
en verano o en invierno vamos a tener esta radiación, esta exposición. ¿Y quienes se encuentran ahí? Vendedores también. Entonces van a estar con este tema de la exposición. Ahora, también me van a decir, alguien me puede decir, doctora, pero usted mencionó la temperatura y la humedad y todo ello. Sí. Además de las radiaciones no ionizantes, también se puede tener el estrés térmico allí. O sea, vamos a tener ambientes muy calurosos. Si nos pasamos al contraste, en un área administrativa donde tengamos oficinas, que estemos dentro de la oficina y tenemos el aire acondicionado en una oficina de 5 personas, es probable que tengamos una fuente de aire acondicionado. Entonces, la que está más cerca al aire acondicionado va a ser la que va a sentir más frío. La que está más lejos, pues va a pedir que se le aumente, que se le baje más la temperatura. Entonces, tenemos que tener una temperatura adecuada para que todos podamos sentir el confort y no estemos con temperaturas extremas. Respecto a la iluminación, es importante la iluminación que tengamos en oficinas. Es importante saber cómo va a ir la iluminación, cuántas fuentes tengo que tener como mínimo para tener una iluminación adecuada, no situar el escritorio frente a la fuente natural de luz, en este caso si tengo ventana, o ponerme detrás porque voy a tener reflejo. Entonces, es importante tener en consideración esto. Vemos riesgos mecánicos, que puede ser puede ser una caída. Vemos riesgos biológicos. En riesgos biológicos, es importante que tengamos en consideración esto. El año pasado hemos entrado en pandemia. Desde marzo del año pasado incluso hemos dejado de trabajar de manera presencial y hemos pasado al trabajo remoto. El riesgo biológico siempre ha estado presente. O sea, siempre se ha hablado de riesgo biológico, incluso cuando no había COVID. Estacionalmente teníamos las vacunas con la influenza. Durante los meses de marzo, abril, era oportuno vacunar a los trabajadores para no tener ausentismo durante los meses de invierno, mayo, junio, julio, agosto, por así decirlo. Ahora que ha venido la pandemia, pues el riesgo se ha visto muy tangible y ya se identifica, incluso tiene su propia normativa COVID-19, entonces que se tiene que implementar. Es importante, este riesgo biológico siempre ha estado presente, pero ahora nos lo recalca más. Respecto al riesgo psicosocial, aquí hay un ejemplo interesante en showroom de oficina. Vemos en este caso en oficina las personas que se encargan, el asistente de ventas. A cada fin, al cerrar el mes, pues tiene que ver pedidos, tiene que cerrar todo el tema, entonces va a tener la cantidad determinada de vendedores que le van a hacer el requerimiento, que van a querer cerrar contratos, que van a tener una serie de requerimientos, y esta persona pues va a estar con todo este trabajo. Entonces, y se le va a juntar en cierta cantidad de tiempo, entonces va a estar con mucha cantidad de trabajo que incluso puede ser que fuera de su horario de trabajo, llevándoselo a casa para poder acabar. Entonces, inicialmente, pues si es que está en el trabajo los primeros meses no va a haber problemas, pero después vamos a ver un tipo de ausentismo. Es necesario que nos percatemos o que cada uno de nosotros veamos si en la empresa donde elaboramos tenemos este problema, o si no lo tenemos, cómo lo hemos gestionado adecuadamente, ¿no? Y el riesgo ergonómico siempre ha existido, salvo que en oficinas ya se ha hecho más, se ha visto de mejor manera, se ha gestionado el riesgo, se han colocado estaciones adecuadas en oficinas. Sin embargo, por este tema de COVID-19, se ha tenido que realizar el trabajo remoto. Entonces, al pasar al trabajo remoto, se ha llevado todas las cosas a la casa. En la casa no necesariamente teníamos un ambiente adecuado, para los que no tenían oficina, pues han pasado a la cocina, al comedor, para aquellos que si tenían una silla ergonómica adecuada, si tenían mobiliario. En este caso vemos la trabajadora que está encorvada, vemos que está trabajando directamente con la laptop. Entonces, al hacer esto, pues va a tener que curvar la columna, porque no la va a tener la laptop, la pantalla no la va a tener al nivel de los ojos, un poco de inclinación por debajo, sino va a tener que ella adaptarse a esta máquina. Entonces es importante, señores, que observemos estos factores de riesgo y que sobre todo los identifiquemos y controlemos. Aquí vamos a ver un resumen por áreas. Hemos visto showroom, hemos visto taller, venta de repuestos, almacén, administración y operaciones. Entonces, en taller, almacén y operaciones vemos todos los factores de riesgo que hemos estado identificando, que hemos estado hablando. En showroom vemos algunos menos. Ojo, en showroom no estamos considerando ruido, pero depende de la empresa. O sea, esto no aplica para todos como una receta, no. Se tiene que identificar porque cada empresa es peculiar. Entonces, puede ser que en determinada empresa el showroom esté cerca del taller
o puede ser que en otra empresa haya riesgo que el taller esté cerca de la parte administrativa y los administrativos también estén expuestos al ruido. Entonces es importante que identifiquemos en cada una de nuestras empresas. Es importante que hagamos esta identificación. Ahora hemos estado viendo ejemplo por ejemplo y les he estado explicando uno por uno. Entonces hay que hacer este ejercicio para ver cómo es que estamos nosotros en nuestras empresas. Les he hablado de la vigilancia, les he hablado de qué es la vigilancia, por qué es importante, qué beneficios le trae la empresa, qué factores de riesgo tenemos, de enfermedades, pero ¿cómo hacemos esta gestión en la salud ocupacional? O sea, ¿cómo es que se hace esta gestión? Entonces, aquí vamos a ver 3 puntos: el programa de salud, la vigilancia médica propiamente dicha y la vigilancia de COVID-19. En el programa de salud, pues va a incluir el plan anual de salud ocupacional. Tenemos que tener un plan, el plan es anual, siempre va de enero a diciembre, donde tengamos todos los objetivos y todo lo que nos tenemos propuestos para cumplir durante el año. Para trabajar tiene que tener un presupuesto, señores, ¿ya? En este caso estamos diciendo presentarle a la vigilancia al empleador, entonces el empleador es el que ve el presupuesto, porque tiene que darle recursos. Esto no se hace solo con buena voluntad, sino se tiene que asignar una cantidad de recursos para que se vea y se gestione todo lo que vamos a hablar a continuación. El programa de salud también es importante, porque ahí vamos a tener el listado de objetivos, vamos a tener todas las actividades que vamos a realizar. Y vigilancia médica, pues requiere la participación, en este caso un médico ocupacional, pues puede ser un profesional de la salud. En este caso el profesional de salud va a ver la gestión. Sí hay documentación que pide que sea vista por el médico ocupacional, como es el caso de la vigilancia COVID para dar altas. En este caso les voy a mencionar vigilancia COVID. Vigilancia COVID ha surgido con normativa de abril del 2020, el año pasado. La normativa ha ido cambiando. Actualmente tenemos la RM 972 del 2020, de noviembre del 2020, y esta es la que sigue vigente hasta el momento, en la que nos pide que tengamos la vigilancia de la seguridad de los trabajadores en el contexto de COVID-19, nos da una serie de lineamientos. Los trabajadores, si tienen, para mencionarles brevemente, si han tenido COVID, si no han tenido COVID, las altas se dan a través de la plataforma SIS-COVID del MINSA, es el médico ocupacional que da la alta, en el caso que puede dar también el alta, entonces, y ya se hace el seguimiento. Entonces, vigilancia COVID también está dentro de ello, por si acaso, o sea, para saber que vigilancia de la salud de los trabajadores no es reciente. La ley ha sido promulgada en 2011, vigilancia COVID tiene recién un año, pues estamos desde abril del año pasado. Entonces, la implementación se va a dar, ¿y cómo lo hacemos? Lo hacemos en 3 pasos. Entonces, nuestro primer paso es definir objetivos. Para esto es necesario la siguiente información: tenemos que tener un conjunto de información de datos, que es obtener la aptitud laboral mediante examen médico ocupacional. O sea, nosotros vamos a obtener, yo les mencioné que la vigilancia es la recopilación ordenada de información, entonces vamos a recopilar información a través del examen médico ocupacional. Todos los trabajadores por normativa tienen que tener un examen médico ocupacional antes del ingreso a labores. Esto nos va a dar una aptitud. La aptitud es apto o apto por restricciones. Entonces vamos a saber cuál es la actitud de nuestros trabajadores a través de este examen médico ocupacional. Determinar la incidencia de enfermedades ocupacionales en la empresa por áreas. Yo les hablé de accidentes, que es importante. La ley nos pide registros obligatorios de accidentes y enfermedades, pero también es importante saber las enfermedades. Tengo enfermedades, o sea, me he dado cuenta que tengo enfermedades en mi empresa, entonces es importante saber esto. Bueno, obtener registros obligatorios, ya les mencioné que la normativa nos pide registros obligatorios de accidentes, enfermedades. Corroborar la utilidad de las medidas preventivas, si es que lo que estoy implementando, los controles que estoy implementando son los adecuados, y si es que de verdad está observándose o se está objetivando. En el paso 2 vamos a describir a la población. Tenemos un conjunto de trabajadores. Pues una empresa tiene trabajadores a su cargo, pues pueden ser 10, 20, 30, 100, 1000 trabajadores. Entonces, tenemos que saber y tenemos que ver ver las características de nuestra población, determinar la información, en este caso, de edad, sexo, talla, peso, enfermedades, tratamientos actuales, si tienen EMO o no tienen EMO. Es una información, es una data que la tenemos que tener actualizada. Para este caso, nosotros, como seguridad y salud del trabajo, como salud ocupacional, trabajamos siempre de la mano con recursos humanos.
también se trabaja conjuntamente con el asistente social. Entonces tenemos que ver esta data. Esta data nos las da en este caso recursos humanos. Y la frecuencia, pues necesitamos registros de manera mensual, semestral o anual. De manera mensual, obligatoriamente accidentes del trabajo, también enfermedades ocupacionales de ser posible. De manera anual, pues nuestro informe técnico que se manda anualmente a DIGESA, que es un informe especial también que nos piden, que se tiene que dar. Y en el paso 3 vamos a ver la definición de la utilidad. Es importante saber, o sea, valorar la información recibida. Tenemos la información, pero una vez que hacemos esta recopilación de información, ¿qué se hace con esta información? O sea, se tiene que obtener un producto al final. Son los resultados obtenidos de todo este análisis. Entonces vamos a tener un diagnóstico de línea base para ver cómo estamos, cuál es el estatus en el que se encuentra la empresa. Y bueno, vamos a generar un plan anual de salud ocupacional, pero esto es en base a cómo se encuentra mi empresa. O sea, no es una receta, hay que hacer esto, aquello, lo otro, se implementa todos por igual, no. Se tiene que ver cómo es que está la empresa, cómo está encontrando la cantidad de trabajadores, los riesgos expuestos. O sea, se tiene que hacer un análisis de toda esta información recopilada, de mis exámenes médicos. Es importante esto, señores. Si tienen ustedes sus exámenes médicos, al día estamos muy bien. También hay un registro para exámenes médicos. Es importante, es un registro obligatorio. Hacer la entrega, o sea, tener los exámenes médicos y también hacer la entrega de los resultados a los trabajadores de estos exámenes médicos. O sea, son registros obligatorios. Entonces, con esta información me voy a nutrir para elaborar mi plan anual de salud ocupacional y mi programa anual de salud ocupacional. Entonces, con esto aseguramos que se pueda hacer una vigilancia de la salud de los trabajadores adecuada, que pueda cumplirla sobre todo, que pueda cumplir mis objetivos y lo más importante en este caso, hacer la prevención de riesgos. Bueno, para concluir, ¿por qué? ¿Cuál es la conclusión de todo lo que hemos hablado? Entonces, invertir en salud ocupacional es también invertir en los resultados de la empresa. Esto está muy claro. Les he hablado de una parte económica que sí es la que se ve, que es palpable, que es objetiva. Menor ausentismo por descansos médicos, por accidente, por enfermedad, pues es más recurso para la empresa, porque no voy a tener que tener un trabajador que, claro, voy a tener la subvención por salud, pero ese puesto que queda vacío, ¿quién lo cubre? Ese puesto vacío voy a tener que contratar a otro personal, entrenar a otro personal para que ocupe ese puesto, y no va a ser para siempre, porque este trabajador tiene que regresar. Entonces, es una mayor carga, mejor dicho, es una mayor inversión económica. Prevenir es mejor que curar siempre. Siempre la prevención va a ser mucho, mucho mejor en tema de beneficio para el trabajador, para la empresa, en tema de salud también. Prevenir es mejor que curar, porque se previene, la prevención es barata, se previene muy, muy fácilmente. Las curaciones, los tratamientos son largos, involucra mayor cantidad de recursos económicos. La salud y la seguridad van de la mano, sí. No se puede implementar seguridad solamente y salud no. Por eso es seguridad y salud en el trabajo. Entonces se tiene que implementar, se tiene que ver ambos. Es un binomio. Invertir en salud y seguridad es una labor a largo plazo y requiere compromiso de la empresa. Sí, como les he mencionado, pues vemos accidentes que son puntuales y vemos enfermedades y vemos tantos otros temas en la gestión de seguridad y salud en el trabajo, vigilancia de la salud de los trabajadores propiamente dicho. Entonces nosotros no podemos tomar un mes o 2 meses, ¿no? Pues los planes, los programas de salud se toman de manera anual, incluso se van presentando los informes mensualmente, de manera semestral, y todo lo que se va trabajando, los informes, procedimientos, protocolos que van saliendo se tienen que enviar al Comité de Seguridad y Salud del Trabajo para que se los apruebe, porque si bien es cierto, podemos trabajar esta parte de salud ocupacional, pero nosotros no lo aprobamos, esto lo aprueba el comité, y el comité tiene que estar conformado por personal de la empresa. Entonces es importantísimo esto, que tengamos y que esto fluya, y no solo queda allí, sino todo lo que se ha trabajado y se tiene que hacer, todo se plasma en un informe, porque queda el informe para la empresa, pero se tiene que remitir a la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, que es DIGESA. Esto se emite también acá, terminando diciembre, durante el primer mes, en enero, se remite este informe, que por pandemia habilitaron mesa de parte virtual,
pero que ya también están atendiendo de manera presencial, entonces también se tiene que mandar este informe, es importantísimo. Bueno, señores, muchas gracias, espero que haya sido productivo esta capacitación, y si tienen alguna pregunta. Doctora, muchísimas gracias. Yo quería aprovechar un poco, y si puedes ayudarme compartiendo alguna de las láminas. Me gustaría reforzar algunos puntos, porque hemos tomado especial atención en el sector automotriz. Si puedes poner la diferencia entre accidente y enfermedad ocupacional. En principio, como les comenta la doctora y les he comentado yo también, es muy importante prevenir, y muchas veces estamos enfocados en la parte de accidentes. Nos enfocamos mucho como en los talleres, hay zonas demarcadas donde debemos entrar y salir, nos enfocamos para caminar dentro de un taller, las precauciones que se tiene que tener cuando los carros circulan, las previsiones que hay que tener para evitar golpes, hay que usar los equipos de protección personal y una serie de cosas relacionadas a eso, a este tipo de accidentes, digamos, de la parte operativa. Por otro lado, también hay momentos o hay cierta ocupación o preocupación también para evitar que si de repente en un showroom, si se pone o no se pone una señalización para que no se vayan a resbalar, si es que está recién limpiado, si es que hay agua, que no hayan cajas o bultos para que la gente no se tropiece, ese tipo de cosas que también tienen que ver con accidentes. Sin embargo, tengo casi 15 años o 16 años de experiencia en el sector automotriz, y veo que hay otros factores que tienen que ver directamente con la salud y que a veces uno no los termina de identificar, y finalmente terminan trayendo costos de largo plazo. Si puedes poner dos láminas para adelante, que son los ejemplos en la parte... el anterior, por favor, vamos a ver el siguiente. Gracias. El siguiente. Siguiente. Hacia adelante. Ya. Uno más. Y ya, vamos en ese caso, no más. En ese caso, vemos, por ejemplo, que hay en showrooms, llegan las personas muy temprano y siempre hay un trabajador o de repente ya sea un encargado o un vendedor que se le dice, oye, para que no se descarguen las baterías, prenden todos los carros. Entonces prenden todos los carros en la mañana y se queda el trabajador dentro mientras los carros están prendidos y se están cargando las baterías. Y esa persona que está ahí está oliendo todo el tiempo, está oliendo ese monóxido de carbono que está dando vueltas y circulando dentro del showroom. Eso es muy dañino y es parte de lo que puede generar una enfermedad de largo plazo. Lo mismo pasa cuando estás igual también en un showroom, por ejemplo, y hay muchos concesionarios que tienen una gran zona vidriada. Están los autos y en la tarde cae el sol, y el sol cae directamente sobre las personas, sobre los ojos, hace mucho calor, a veces no hay aire acondicionado, y a veces ni siquiera es un tema de aire acondicionado, sino de la posición. Entonces los trabajadores, los vendedores no pueden ver, les comienza el dolor de cabeza, comienzan a disminuir su productividad, comienzan a empeorar su estado de ánimo, ¿no? O, por ejemplo, cuando mencionaba el tema psicosocial, el tema del estrés, sobre todo de las ADVs, por ejemplo, cuando llega a final de mes, todos los vendedores corren porque todos quieren hacer sus reservas, ver si el cliente depositó, si no depositó, si todavía tienen su auto, si alguien se lo quiere quitar, si ya facturó, si ya no facturó, porque tienen que llegar a sus metas. O si fuese en taller, igual la persona de caja, si ya se facturó, si no se facturó, en qué taller, si se entregó el carro, si no se entregó el carro. Ese tipo de cosas que a veces las vemos como normales, como que son parte del día a día, lo que terminan haciendo es estresando a las personas y haciendo que terminen con dolores de cabeza y después con distracción. Y hay personas que ya no quieren llegar a fin de mes. Es como que
saben de que va a reducir su productividad por el nivel de estrés que le va a generar, y eso comienza a estresarlas desde el día 20, ya ni siquiera al fin de mes, sino desde el día 20 ya comienzan con dolores de cabeza, con estrés, con problemas de alimentación, con diferentes somatizaciones que al final terminan siendo un problema. Igual en la parte, un problema de largo plazo. Y al final eso genera ausencias, eso genera problemas porque esta persona deja de ir a la oficina en días importantes, en días de cierre, o ya no responde los teléfonos como debería responder porque ya está saturado, porque todo el mundo la... Entonces, ese tipo de cosas, si no las vemos, no podemos tomar acciones. Y si no tomamos acciones, al final van a terminar afectando no solamente a las personas, sino también van a terminar afectando la productividad de la empresa. Lo mismo pasa con los temas ergonómicos, cuando tenemos ya no, digamos, de la parte de venta, pero sino de la parte contable, por ejemplo, dentro de la misma empresa. De repente juntamos a 5 personas dentro de una oficina, no les ponemos la iluminación adecuada y les ponemos una laptop y tienen que estar muy cerca de la laptop, o en un asiento de repente que es muy bajo, que no es el adecuado, o incluso, como bien decía la doctora, están las personas en su casa, y al estar en su casa están utilizando una silla de comedor, una mesa de comedor con una laptop, y están en todo momento trabajando de una manera incómoda, poco ergonómica, y eso va a generarles problemas en el tiempo. Ahora que regresen van a estar con dolores de espalda, con dolores de cabeza, dolores cervicales, y no nos damos cuenta, pero eso tiene que ver con el cuidado de la salud. Entonces, por eso hemos querido hacer este webinar, para que aprendamos un poco a identificar cuáles son los problemas, cuáles son los orígenes, los factores de riesgo dentro del sector automotriz, porque a veces podemos hablar generalidades sobre temas de posición, sobre temas de si cargo o no carga, pero son generalidades, pero tenemos que ver que en el sector automotriz existen estos problemas. Y si retrocedemos una lámina, doctora, vemos lo mismo, pero en la parte de taller, donde a veces igual estamos pensando en no tener accidentes, y eso está muy bien, no tener accidentes, pero hay otro tipo de riesgos que pueden generar enfermedades de largo plazo. ¿Y cuál es el tema y por el cual también nos parece importante tomar esto en cuenta? ¿Quién es el que fiscaliza que se cumplan o no se cumplan las medidas de seguridad y de salud en el trabajo? Es SUNAFIL. Municipalidades también, pero sobre todo SUNAFIL. Y por último, si en algún momento se llega a eliminar SUNAFIL, será el Ministerio de Trabajo. Pero va a haber una institución que siempre, porque existe una ley que es la 29783 desde el año 2011, imagínense. Entonces, si llega en algún momento digamos, la SUNAFIL puede llegar a las empresas por diferentes factores. Puede llegar por oficio, porque dicen, oye, estamos haciendo el análisis de todas las empresas automotrices. Entonces le mandan oficios a todos y les pueden decir para que los van a visitar o que les manden documentación. Perfecto, eso es de oficio. La otra es que estén igual de oficio caminando por la calle y comiencen, digamos, en la avenida o en Surquillo, ven que hay un montón de concesionarios y van a entrar a cada uno para ver qué es lo que está sucediendo, si se están cumpliendo las normas o no. Si llegan a darse cuenta de que no hay no se están cumpliendo las normas, que no tienen un comité, que no tienen un sistema de gestión, lo más probable es que en ese momento les hagan una advertencia y les digan, tienen que cumplir con esto y tienen determinados días para hacerlo. Entonces le dan, digamos, a la empresa cierto tiempo como para correr y para solucionar. Un poco parchado, pero le dan tiempo para solucionar. Pero ¿qué sucede cuando hay una enfermedad ocupacional o cuando hay una enfermedad ocupacional con denuncia, un accidente con denuncia? ¿Sí? O también algún otro tipo de denuncia que a veces no tiene ni siquiera que ver con accidentes. Por ejemplo, alguien que fue despedido y no está de acuerdo con su CTS o cosas por el estilo, y llega a la SUNAFIL de la empresa. Sobre todo si hay accidentes o una enfermedad ocupacional, a la hora que comiencen a revisar si tienen implementado un sistema de gestión, políticas de seguridad y salud,
si han realizado las capacitaciones, si tienen los documentos, si han entregado los EPP, si se han cuidado de las enfermedades ocupacionales, si notan que no lo han hecho, ahí sí no, o sea, hay oportunidad de arreglo, pero ya viene con multa. Entonces, ya es un problema. Y la vez pasada me preguntaban, oye, pero ¿de cuánto puede ser la multa para una empresa? La multa puede ser muy cara. Pueden ser desde 200 soles por un tema muy ligero, pero se pueden ir hasta casi hasta un cuarto de millón de soles, si es que hasta 250.000 soles y hasta más, en el caso que sea una actividad grave, perdón, un evento grave y afecte, porque ¿qué es lo que ve SUNAFIL? SUNAFIL ve cuál es la gravedad del hecho y a cuántas personas afecta. Entonces, es importante desarrollar todo esto y desarrollar un ojo crítico para entender dónde es que pueden haber los problemas dentro de nuestro propio sector. Entender cómo puede afectar una mala posición, cómo puede afectar demasiado ruido si es que no le usas los equipos de protección personal, cómo puede afectar trabajar bajo el sol, cómo puede afectar tener demasiado este, eh, monóxido, estar expuesto a demasiado monóxido, o por ejemplo, cómo puede afectar el tema del estrés dentro de las personas. Si la empresa paga tarde a los trabajadores o si tiene un jefe que es demasiado duro y no trabaja la parte social con el trabajador, eso también puede generar estrés y también puede generar disminución en su productividad de largo plazo. Entonces es muy importante que aprendamos a identificarlos dentro de nuestro propio sector. Y finalmente, para ir redondeando y pasar a la parte de las preguntas, que estas sí serán para la doctora, que es en realidad la experta en esto, es cuando cuando ya te toca la parte de realizar el plan y se habla de la vigilancia, se habla de los 3 pasos. Entonces, esos 3 pasos, la parte que más me interesa a mí, si puedes poner la lámina, doctora, por favor, es la que tiene que ver con el planteamiento de los objetivos. Porque cuando uno plantea los objetivos, tiene que reunir una serie de información, si tienen o no tienen EMO, si hay incidentes ocupacionales, qué registros obligatorios, perdón, si se han tenido o no los registros obligatorios, y cuál es la utilidad de las medidas preventivas. Pero ¿qué pasa si no tienen nada de esto? ¿Qué pasa si no hay EMOS? Entonces, uno de los objetivos es tenerlo. ¿Qué pasa si no se ha determinado las enfermedades? Hay que determinarlas. ¿Qué pasa si no hay registros? Hay que llenarlos. ¿Qué pasa si no hay medidas preventivas? Hay que implementarlas. Entonces, los objetivos pueden ser o mejorar el control de los EMOS, disminuir la incidencia de enfermedades ocupacionales y en qué grado, en qué porcentajes, obtener los registros, porque en base a esto es que se van a generar los otros puntos. Los objetivos tienen que ser muy claros, pero parten de la documentación que nosotros como empresa tenemos y si se ha hecho algo o no se ha hecho algo. Porque acá, a la hora que implementes, te vas a dar cuenta, oye, tenemos contratado una empresa que haga, lo hacemos, tenemos un médico ocupacional que hable con las personas con cada persona para ver cuáles son sus enfermedades, los posibles enfermedades o sus posibles riesgos. ¿Tenemos registro de esto o no? Y a partir de ahí vas a ver si vas a capacitar, si vas a tomar medidas, porque esto siempre va relacionado con el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, con el IPER-C, por ejemplo, ¿no? El IPER-C que te dice si tienes riesgos, cuáles son los riesgos de identificación de peligros, evaluación de riesgos, y medidas de control. Ahí también vas a ver medidas de control relacionadas a temas de salud. Entonces, eh, si, si sabemos que esto puede afectar no solamente a la persona, sino a la productividad de las personas y por lo tanto a la productividad de la empresa, es importante tomarlo en cuenta y definir claramente los objetivos y tener un ojo suficientemente crítico como para poder identificar no solamente los riesgos de accidentes, sino también los riesgos a la salud ocupacional. Eso quería nada más resaltar y bueno, nada, y ahora si tenemos preguntas, por favor, encantado.
Bueno, sí, invitamos a nuestros participantes, si tuvieran alguna consulta, por favor, no hacérnoslo llegar a través de la opción de preguntas y respuestas que van a encontrar en la parte inferior de sus pantallas. Creo que todo ha quedado sumamente claro con la explicación que nos ha brindado la doctora Nelly y también tú, Gianfranco, con el complemento que realizaste. Quiero agradecerles a ambos por habernos acompañado el día de hoy, por habernos dado todos los alcances que sé que muchos los van a implementar y van a corregir si es necesario en sus empresas. También brindarle un agradecimiento muy especial a todos los que nos han acompañado el día de hoy e invitarlos a que nos puedan seguir a través de nuestra biblioteca virtual, que es un servicio que hemos implementado hace unos meses y al que pueden acceder de forma gratuita a través de la página web de la Asociación Automotriz del Perú, www.aap.org.pe/biblioteca. Aquí van a encontrar todos los videos y materiales de las conferencias que realizamos como SECAP, con contenidos diversos de habilidades blandas, ventas, marketing, talleres, postventa, electromovilidad, entre otros. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias nuevamente, doctora Nelly y Gianfranco, por acompañarnos. Y sin más, nos despedimos esperando conectarnos en una próxima oportunidad con todos ustedes. Que tengan un excelente día.